Bendiciones, que el Señor les bendiga, amados hermanos, aquellas personas que nos escuchan, aquellos que se puedan sintonizar con esta vía por donde llega la palabra del Señor, pueden hacerlo. Y es un honor y un privilegio servirle a Dios, porque sabemos que nuestro Dios es poderoso. Y antes de compartir el mensaje del Señor, vamos a orar y darle gracias al Señor por esta tarde hermosa que nos ha regalado. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel y tu misericordia es grande, Señor. Gracias por Dios, Padre Celestial, porque tú eres Dios, nuestro Padre Celestial. Tú eres nuestra fortaleza, nuestra vida, Señor, en quien iremos, Dios. Y solo tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos das de compartir una palabra más, Padre Celestial, para la gloria y la honra de tu nombre, Dios. Que la gloria sea tuya, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Porque sabemos, Dios del cielo, que nada somos sin ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor la vamos a buscar en Josué, capítulo 1, donde la palabra nos habla cuando Dios exhortaba a Josué. Y vamos a buscar en el versículo 2. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán, y tú y este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos al versículo 5. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra del cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la voluntad, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca y el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermoso mensaje de parte de Dios. Cómo Dios exhortaba a Josué después de la partida de Moisés. Y le dice: levántate, le dice Dios a Josué, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Y la palabra de Dios es algo maravilloso en nuestras vidas, porque como le animaba, lo exhortaba para que Josué se levantara. Y le dice: nadie te podrá hacer frente, nadie, hermano, iglesia del Señor, en los días de tu vida. Y dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Gloria a Dios. Así mismo como Dios le dio esta palabra poderosa a Josué, así mismo le ha dado a la iglesia, le dio a Israel, le está dando a nosotros como hijos de Dios, como pueblo escogido por Dios. Y él le dice: levántate y cruza el Jordán. Era una manera de levantar a alguien que de repente podía estar allí sentado esperando a ver qué pasaba por la muerte de Moisés. Pero no era el momento en que él que se quedara allí por lo que le había pasado a Moisés, sino que había un camino que recorrer, había un camino que tenía que seguir avanzando en la iglesia. Entonces, cuando Dios toma a Josué, le dice: y esfuérzate y sé valiente, porque él iba a llevar al pueblo a esas tierras. Y todo lo que él le pedía era que hiciera conforme a la voluntad de él, conforme a lo que estaba escrito, conforme a los mandatos de Dios, conforme a esta ley que Dios había dejado, que Moisés había obedecido por mucho tiempo. Y como Moisés había obedecido la palabra, la ley que Dios le había dado, sus mandamientos ante Dios, él había obedecido esto, y él enseña a Josué de esta manera. Y Josué fue aprendiendo, y Josué ahí con Moisés aprendiendo lo que la palabra le estaba hablando, lo que él quería que el pueblo hiciera,
porque sabía que ese pueblo era el pueblo escogido por Dios. Y cuando Moisés le dice, le habla, Josué solamente tuvo que prepararse. Es como usted y yo nos estamos preparando en este camino. Tenemos unos líderes que nos preparan, tenemos padres espirituales que nos están preparando para el camino, porque Moisés iba a partir. Y cuando Moisés iba a partir, Josué tenía que encargarse de la obra. Y Dios vio en Josué un corazón de obediencia, un corazón humilde, un corazón comprometido con Dios. Y cuando Dios ve un corazón comprometido, Él empieza a trabajar de una manera especial sobre esa alma. Y Josué fue llamado al ministerio, llevando ese pueblo hacia adelante para que no se quedara allí por lo que había sucedido. Que ya Moisés no estaba, pero había otro líder que se tenía que levantar para llevar al pueblo a donde Dios quería que el pueblo fuera. Y vemos esto hermoso de parte de Dios, que le dice: y este pueblo, por heredar la tierra del cual juré a sus padres le daría a ellos, solamente esfuérzate, haz conforme a la voluntad de mi ley, conforme a lo que Moisés te mandó. Es como decirle, no dejes de hacer mi voluntad, no dejes de hacer lo que Moisés te enseñó. Lleva la palabra conforme Moisés te enseñó, lleva al pueblo por donde yo te enseño ahora. Y es hermoso cuando nosotros aprendemos de esas personas que nos enseñan a nosotros a cómo llevar al pueblo de Dios hacia adelante, a cómo llevar a este pueblo que muchas veces va a estar en momentos duros, difíciles, pasando desiertos, pasando circunstancias. Hoy vemos a un país pasando muchas situaciones económicas, está pasando por momentos duros, pero recuerden Israel cuando estaba pasando por esos momentos duros. Recuérdense que Israel también pasó por momentos duros. Y nosotros también tenemos que pasar muchas veces por momentos duros para ver la mano de Dios. Así como Dios se glorificó en la vida de Moisés, se glorificó en la vida de Josué y se glorificó en la vida de cada uno que seguía al caminar así mismo se va a glorificar en tu vida y mi vida. Entonces, pero lo único que tenemos que hacer es, como dice la palabra, que guardemos toda la ley y que no nos apartemos. Dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces la Biblia es clara. Y le dice a Josué, no se aparte de ti la palabra, no se aparte de ti esta ley, no se aparte de ti este libro que es el que nos lleva a nosotros a esa armonía con Dios, a esa unidad con Dios, de qué es lo que Dios nos está pidiendo hoy. Y Él le dice, y todo lo que tú emprendas será prosperado. Es así como nosotros tenemos que prosperar. Nosotros prosperamos porque la palabra de Dios nos da esa fortaleza. Dice, esfuérzate. Es la palabra la que aumenta la fe en nuestras vidas. Es ella la que nos va a dar la valentía que en momentos difíciles nos levantemos. El momento en que Josué estaba, me imagino, dolor porque había perdido, había partido Moisés. Era un dolor a la vida de él, porque había caminado con Moisés desde mucho tiempo, caminando por desiertos con Moisés, aprendiendo la ley, cómo llevar al pueblo, pero era donde Dios lo estaba preparando a él. Entonces, de repente había un dolor en Josué, pero cuando Dios le habla a Josué, le dice, levántate porque mi siervo Moisés ha muerto. Y el que va a llevar al pueblo del otro lado, al Jordán, eres tú, Josué. Pero lo único que te pido es que guardes la ley que te enseñó Moisés, que él te mandó, que tú tenías que obedecer, que tenías que vivir en ella. Y lo único que te pido es que hagas conforme a mi voluntad, conforme a mi ley. Y todo lo que tú emprendas, Josué, será prosperado. Es como Dios dice hoy día, todo lo que hagas, iglesia de Cristo, será prosperado. Pero el Señor dice, guarda mi ley, guarda mis mandamientos, guarda mis estatutos. Vive la palabra de Dios. Porque ahí es donde tú y yo veremos esa mano de Dios, donde vamos a prosperar conforme a la voluntad de Dios y no conforme al hombre. Porque muchas veces podemos prosperar de otra manera,
y no conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas prosperado, que tú tomes las tierras que ha prometido a sus padres, como le dijo a Josué. Entonces son promesas que Dios le dio a Israel, que le dio a Josué, que le dio a Moisés, que le dio al pueblo que seguía a Jesús, a Dios. Entonces, cuando usted y yo seguimos ese mismo libro, ese mismo camino nos va a abrir puertas de bendición, puertas que nadie las podrá cerrar. Y dice la palabra del Señor, que le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esas puertas se van a abrir conforme a la voluntad de Dios y nadie las podrá cerrar, porque son puertas de bendición al pueblo de Dios. Y el pueblo que Dios escogió es usted y yo. Somos el pueblo escogido por Dios. Somos nación santa. Somos ese corredores de sus naciones. Somos el pueblo que Dios escogió, iglesia de Cristo. Entonces, la palabra nos dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Donde usted vaya, Dios va a estar con usted. En la situación en la que se encuentre, en la escasez que usted se encuentre, Dios va a estar con usted. Israel también pasaba necesidad. Israel también pasaba momentos duros y difíciles. Y así mismo nuestra fe tiene que ser probada en medio de la escasez. Es allí donde Dios prueba nuestra fe. En medio de desiertos fuertes, donde Dios va a probar nuestra fe. Porque tenemos a un libro que nos ha dado a nosotros promesa. Y esas promesas, para que se cumplan, yo tengo que agarrarme de las promesas de Dios y declarar esa palabra en mi vida y vivir conforme a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Él me dijo que todo lo que Él emprendiéramos, nosotros seríamos prosperados. Que todo lo que nosotros haríamos sería para la gloria de Dios. Y este pueblo iba a glorificar el nombre de Dios. Y todo lo que ellos emprendieran iba a ser prosperado para la gloria de Dios. Todo lo que usted haga, todo lo que usted emprenda es para la gloria de Dios. Porque allí es donde el Señor le va a prosperar, conforme a la voluntad de Él. Y no para que el hombre diga: eso lo hice yo con mis manos. No, iglesia de Dios. Eso es de Dios, porque nada traímos y nada nos vamos a llevar. Todo es del Señor. Y vamos a otra parte tan importante. Dice que entonces respondieron a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos donde quiera que nos mande. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, a ti te obedeceremos, a ti solamente, porque tú eres Dios, Jehová. Esté contigo, como Él está contigo, estará con nosotros, y así como estuvo con Moisés, también estará contigo. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muevas, solamente que te esfuerces y seas valiente. Mira lo que el pueblo toma. Gloria al Señor. El pueblo tomó una decisión de seguir a Josué, porque ya el líder Moisés no estaba. Y como el Dios estaba con Moisés, también iba a estar con Josué. Y él le dice entonces: te seguiremos, haremos todo las cosas que tú nos digas. Gloria a Dios. Pueblo del Señor, Dios nos mandó pastores para que nos guíen. Así como Moisés guió a Josué, así mismo nuestros mentores, nuestros pastores nos están guiando para llegar a esta bendición. Pero dice la palabra que tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios. Y así como Josué obedeció a Moisés y fue bendecido y fue prosperado, así mismo si usted obedece al ungido de la casa de Dios, al que Dios tomó como pastor para guiarnos, así mismo sus caminos serán prosperados. Y mire lo que dice el pueblo, que a pesar de que era rebelde, a pesar de que era desobediente el pueblo de Israel, dice: todo las cosas que tú nos pidas lo haremos. Gloria a Dios. Cuando alguien dice: todo lo que diga la iglesia del Señor lo haremos, todo lo que digan nuestros pastores lo vamos a hacer, porque nuestra bendición está en sus manos, iglesia. Y dice: iremos donde quiera que nos mande. Ellos no se opusieron, ellos fueron a donde el siervo les mandaba.
Donde Josué los mandara, ellos iban, porque iban conforme a la voluntad de Dios. Pero donde nosotros nos manden y no queremos ir, estamos siendo rebeldes porque no estamos conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo digo no a las obras de Dios, cuando yo digo no a las cosas de Dios, estoy siendo rebelde delante de Dios y no estoy haciendo conforme a la palabra de Dios. Y dice la palabra que ellos mismos decían: obedeceremos a ti solamente, que Jehová tu Dios esté contigo. Y él iba a estar con Moisés, con Josué, porque ya Dios había levantado a Josué. Ya le había dicho: levántate, Josué, porque mi siervo Moisés ha muerto. Y la palabra se obedece, iglesia. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mande, que muera. Mire esto. Es solamente esforzarnos y que seamos valientes. Seamos valientes para seguir adelante con la obra de Dios. Seamos valientes para cumplir el propósito por el cual Dios nos tiene en su casa. Estamos en la casa del Señor, pero tenemos que ser esos levantadores de las manos de aquellos que ya muchas veces están cansados, agotados, pero con la fuerza de Dios han sido perseverantes. Y son hombres ungidos y escogidos por Dios. Y han sido perseverantes en la obra, que a pesar de las enfermedades, a pesar de las circunstancias, ellos son hombres idóneos para la obra del Señor. Y han sido guiados por la ley de Dios. Han sido personas que nos motivan y nos animan, así como que Moisés motivó a Josué, así mismo nos han motivado a nosotros. Entonces, iglesia, esfuérzate y sé valiente. Dice la palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Pero el Señor nos manda a que esta palabra la pongamos en obra, iglesia de Cristo. Que tenemos que ir donde Dios nos manda. Tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios y conforme a la ley que está escrita. Y ellos dijeron: vamos a hacer todo conforme a lo que tú nos digas, conforme a la voluntad de Dios. Si Dios está contigo, estará con nosotros. Asimismo, nuestro Dios está con cada uno de nosotros. Pero hay que obedecer los mandatos de Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos, dice, esta reafirmación de la promesa de concesión de tierra a Israel solo se cumplió parcialmente en aquella época. Dios le entregó toda la tierra sobre la que Josué caminó físicamente, pero ni aún se poseyó todo el territorio que había prometido. No obstante, Israel tomará posesión en todo durante el reino milenial. Pero cuando dice: estaré contigo, es la promesa más práctica de toda la escritura. Fue dada a Moisés, a los hijos de Israel, como dice Deuteronomio 31:6. Josué y muchos más, confirmados por Jesús, y a los cristianos de todos los tiempos en la gran comisión, como lo dice Mateo, capítulo 28, 19-20. A todos los cristianos de la gran comisión. Cuando habla de la gran comisión, ¿de qué está hablando Dios? ¿De qué está hablando Jesús de la gran comisión? De aquellos que van a todas partes a predicar su evangelio. De aquellos que no se rinden ante la adversidad. De aquellos que, a pesar de las circunstancias que estén viviendo, dicen: aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo, Dios. Porque yo dependo de ti. Y cuando vemos que este es para los tiempos, para todos los tiempos, y la palabra es clara y es confirmada por Jesús cuando habla en este versículo bíblico mencionado. Y usted, cuando va a Mateo 28, usted se dará cuenta que cuando él habla de la gran comisión, entonces Dios estaba comisionando a Josué para hacer esta obra, para que llevara también al pueblo así como Moisés lo había llevado, en la palabra, en las escrituras, en los mandamientos que tenían que guardar. Y cuando uno guarda la palabra de Dios, Dios le dice que todo lo que nosotros hagamos, Él va a estar con nosotros. Él va a estar, Él no nos va a dejar solos. Y Él nunca desamparó a Israel.
y tampoco nos desamparará a nosotros, porque Él nos ha dado promesas. Y si usted y yo deseamos que Dios cumpla sus promesas, tenemos que cumplir con el propósito por el cual nacimos hoy. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito que usted tiene y yo tengo para la gloria de Dios? ¿Para qué fuimos nosotros llamados? ¿Para qué Dios nos escogió en medio de la multitud? ¿Por qué escogió a Josué en medio de la multitud? ¿Para qué? Para que llevara a este pueblo del otro lado del Jordán, para que lo llevara a las tierras prometidas. Asimismo nosotros, Dios nos escogió para llevarnos a cosas grandes, a cosas mayores que aún nuestros ojos no han podido ver. Yo no entiendo, yo muchas veces me preguntaba, Señor, ¿cómo nosotros hemos llegado a un lugar acuipo? Muchas veces me lo preguntaba, pero la palabra misma me lleva a ver esa verdad, que solamente con esforzarnos y ser valiente y tomar los retos que Dios nos ha puesto por delante, y es su palabra, llevarla a todas partes, iglesia de Cristo. La gran comisión tiene que continuar. Usted y yo tenemos que continuar. Queremos ver la mano de Dios, queremos ser prosperados por Dios en todo lo que emprendamos, en todos los caminos. Entonces solamente dice, esfuérzate y sé valiente, obedece mi ley, obedeces mi mandato, y donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Yo no te dejaré ni te desampararé, no temas ni tengas miedo. Entonces Dios nos da una palabra poderosa en esta tarde. Solamente meditemos en ella y reflexionemos qué estamos haciendo para la gloria de Dios. Y así mismo, como nosotros hagamos, así mismo el Señor nos bendecirá y nos abrirá puertas de bendiciones. Para la gloria del Señor, este mensaje haya sido de bendición a cada alma, a cada vida que ha escuchado este mensaje hoy. Bendiciones, amada iglesia.